Tigres de otro.
Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe, ¿cómo le va? Buenas ¿Qué noches. tal, doctor? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, esta linda tarde de viernes. Va a haber que sostener, más cerca del verano, estos viernes a las 20:15, así que agarren coraje. Sí, sí, así va a ser. Acompañado Bien. con algo fresco, doctor. Sí, claro, ustedes que no tienen que hablar mucho. Bueno, ¿cómo estaremos más o menos de concurrencia? ¿Es lo que se está conectando? ¿Estamos ahí como para arrancar? ¿Qué les parece? ¿O esperamos algún minutito más? Como usted lo crea conveniente, doctor, cuando guste. ¿Hay quórum? Bueno. Bueno, bien. Sigamos entonces con el módulo que habíamos arrancado el viernes pasado, el módulo 3, ¿sí? En esta parte, ahí el módulo les propone un análisis de los derechos humanos en América Latina. Yo particularmente les vengo a proponer una mirada por ahí un poco distinta, digamos, no tampoco queriéndonos vanagloriar de ninguna cuestión novedosa, pero sí me parece importante, en sintonía con la mirada que yo trato de darle a la materia, que, que creo que por ahí les aporta alguna cuestión distinta a lo que muchas veces se ve en la enseñanza del derecho, y así que esa diversidad es interesante, digamos, ¿no? Digamos, cuando uno está acostumbrado a ver las cosas de un mismo lugar, cada tanto mirarlas de otra perspectiva, por lo menos tener esa posibilidad, y después cada uno, por supuesto, elige. Ahí, nosotros la mirada de los derechos humanos y la historia de los derechos humanos en América Latina, diría yo que tenemos como dos grandes posibilidades de hacerlo y de ingresar a la discusión del tema. Por un lado, que vamos a hacer una remisión somera de eso, porque ustedes lo pueden encontrar en cualquier manual, digamos, no es algo complejo de hacer. Digo, Grosspiel tiene mucho escrito, que es un autor que consiguen fácilmente, sobre la historia de los derechos humanos en América Latina, y otros autores clásicos, el mismo Vidar. Bueno, hay una mirada muy similar en este sentido que plantea Juan Carlos Blasick en el manual. Bueno, fácil de encontrar bibliografía al respecto, que tiene que ver con un raconto de acontecimientos y de hechos que de alguna forma condicionaron la evolución de los derechos humanos desde una vertiente más bien jurídica, es decir, desde una mirada que tiene que ver con la evolución del derecho en términos de protección de derechos humanos. Esa vertiente, esa mirada de ver la historia, pues yo puedo ver la historia desde ese lugar. Puedo ver la historia, digamos, yo puedo ver la historia del derecho constitucional. Bueno, en tal año, tal constitución, después vino la primera Carta Magna, después vino la Declaración de Derechos, después la Revolución Francesa, la Constitución Norteamericana, etcétera, 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 y voy analizando hitos que tienen que ver con la escritura de tratados, de constituciones, de declaraciones. Esa es una forma de ver los derechos humanos. Si yo quiero ver los derechos humanos en América Latina desde ese lugar, lo puedo hacer. ¿Bien? Por supuesto, puedo anclarme en la discusión por epistolar y por escrituras que hacían Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, ¿no? La discusión sobre la protección de los indios, de los denominados indios en ese momento. Entonces, una mirada más promotora y protectora de derechos humanos de Bartolomé de las Casas, pero tampoco muy rupturista, que digamos, y una mirada de Sepúlveda más garantizando y permitiendo el sometimiento, la explotación. Esa es una mirada, digamos, eso es posible, es un análisis. Yo puedo ingresar ahí a una cuestión más que tiene que ver con nuestra
cuestión identitaria de nuestros antecedentes como república, entonces puedo ir a la Asamblea del año 13, ¿no? Puedo ver la abolición de la esclavitud, puedo ver mandar a quemar en la plaza pública todos los instrumentos de azote, puedo ver el concepto de igualdad que viene permeando de la Revolución Francesa y el concepto de igualdad ante la ley, puedo analizar el surgimiento de nuestra Constitución de 1853-60, ¿no? Y así en Latinoamérica, no quiero olvidarme que les podría decir, bueno, el impacto que tuvo la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de Naciones Unidas de 1945, la Declaración de Derechos Humanos del 48, que, miren ustedes, somos tan protectorios de los derechos humanos en América Latina que la Declaración Americana de Derechos fue anterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Permítanme un poquito hablar de ironía, ¿no? Por las dudas que si a algunos se le escapó. Porque nuestra Declaración Americana tiene 6 meses antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 48. ¿Sí? La Constitución de la Organización de Estados Americanos, la OEA, la habrán escuchado nombrar, la OEA. Muy en disputa la OEA en la actualidad. Hace muchos años que la OEA viene con tensiones, la Organización de Estados Americanos, que es de donde surge la Declaración Americana de Derechos Humanos. Pero decía yo, hoy es Almagro, su secretario general, muy discutido el rol de Almagro, muy discutido el rol de la Organización de Estados Americanos desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Sí? Actualmente muy discutido el aval que dio a lo que, sin lugar a dudas, fue un golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. ¿Sí? Muy discutido que una Organización de Estados Americanos que tiene hacia el adentro la estructura interamericana de derechos humanos, que ustedes van a ver más adelante en el programa, que esa organización haya de alguna forma legitimado ese golpe de Estado. Bueno, esa Organización de Estados Americanos es un antecedente importante para Latinoamérica, para toda América, porque la integra Estados Unidos, con respecto a los derechos humanos, porque el sistema interamericano de derechos humanos se va a anclar ahí, en esa Organización de Estados Americanos, como el sistema internacional de derechos humanos queda anclado en Naciones Unidas. ¿Sí? Para que ustedes vayan comprendiendo estas dos diferencias. Un órgano universal, Naciones Unidas, que hacia el adentro tiene todos los tratados de derechos humanos internacionales, que ustedes van a ir escuchando, y un órgano regional americano, que es la Organización de Estados Americanos, que hacia el adentro tiene los tratados americanos de derechos humanos y la estructura del sistema interamericano de derechos humanos. Después, en el año 1969, va a venir un pacto de muchísima trascendencia en términos de protección de derechos para América, que va a ser la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué les estoy diciendo yo? Bueno, esto es una forma de ver los antecedentes, ¿no? La época de la independencia, el sistema constitucional, cuando empezaron a internacionalizarse los derechos humanos, año 45, año 48, año 1969, Convención Americana de Derechos Humanos. Podríamos decir después la implementación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes van a ver, que en el programa están. Yo alguna referencia a la próxima clase voy a hacer igualmente, para no irnos de eje en esta. ¿Sí? Entonces, insisto, ver la evolución de derechos humanos desde una óptica de la conformación de constituciones y tratados e instrumentos protectorios de derechos humanos es una mirada que muchos y muchas tienen sobre el análisis y la historia de los derechos humanos. Yo les voy a proponer otra cosa. ¿Ok? Quiero ser claro en esto, digamos. Está esa mirada, está esa forma de verlo. Yo les voy a proponer otra y espero que en todo caso podamos tener un ida y vuelta. Digamos, ustedes saben que cuesta, digamos, la virtualidad, pero ponen manito, me interrumpen, no pasa nada, está todo bien que hagan eso, ¿eh? Háganlo con tranquilidad. A ver, primero, para no olvidarme después, porque ya veo que después me desconecto, me olvido el link.
Se los voy a pegar acá. Bueno, ahí se pueden bajar un compilado, muy interesante el compilado, pero no sé, pero simplemente el que quiere después mirarlo todo, lo lee todo, realmente muy bueno, de hace muchos años, que es de un libro que se llamó Educación y Derechos Humanos, ¿sí? De Papeles Políticos, la editorial. En ese libro hay un artículo con el cual yo me voy a basar para que veamos la clase hoy, y que yo les recomiendo después de la clase, mañana, el lunes, ¿no? Vayan al artículo, porque les va a ayudar a fijar algunos conceptos que creo no les va a servir para aprobar el examen de derechos humanos, que creo les aporta a ustedes en su formación universitaria una mirada particular, distinta, digamos, a las que por ahí muchas veces se suelen dar. Ese artículo es un artículo sobre la historia de los derechos humanos en América Latina de Raúl Zaffaroni. ¿Bien? Raúl Zaffaroni, camarista de la Cámara Penal, titular de cátedra de Derecho Penal en la UBA, después de mucha trayectoria internacional y nacional, fue juez de la Corte Suprema y el único que hasta ahora dijo, la Constitución dice que a los 75 años los jueces de la Corte o piden revalidar ante el Senado otra vez, o se jubilan, y él dijo, 75 años, nos vemos, gracias, me toca jubilarme. Todos los demás hicieron otras cosas. Metieron amparos. El único que hasta ahora llegó a los 75 dijo, me jubilo porque se cumplió la edad. Y después fue convocado como juez de la Corte Interamericana. ¿Sí? Bueno, es muy interesante lo que plantea, la perspectiva que pone Zaffaroni en el análisis de los derechos humanos de América Latina, que es distinto a este que venía comentando yo. ¿Por qué es distinto? Porque primero Zaffaroni nos va a decir algo que a mí me parece interesante de ser pensado, ¿no? Que el objeto histórico que uno va eligiendo para hacer el análisis tiene que tener coherencia con la trascendencia a nuestro ser, a nuestra antropología, a nuestra mirada de nuestra propia condición antropológica, que hoy nosotros podemos encontrar representada en cosas que nos fueron condicionando. Es decir, dice Zaffaroni, lo que importa es que los hechos que yo elija, o los acontecimientos, o los sucesos, sean hechos que de alguna u otra forma, al día de hoy, nos condicionaron en la región, en el país o universalmente. Esto es importante porque si no, asistimos, cosa que ocurre cotidianamente, a una mirada de la historia más edulcorada. ¿Viste? Esta cosa de, bueno, sí, entonces como nos peleábamos en la guerra, lo van a haber escuchado más de una vez, no, porque nos peleábamos en la guerra de la independencia, la guerra civil, hasta que nos pusimos de acuerdo. Y entonces, bueno, vino Casero, vino Pavón, la batalla, pum, pum, y bueno, ahí ya está, se acomodó más o menos la cosa. Bueno, no es solo se acomodó más o menos la cosa. Se acomodó para un lado la cosa. El país salió para un lado. Ese rumbo para donde salió el país, después de los sucesos, por dar un ejemplo cualquiera, de Caseros y de Pavón, delimitó el formato productivo, cultural y social de este país durante muchísimos años y que hoy todavía está en tensión, disputa. Entonces no es que un acontecimiento es un hecho gracioso o anecdótico de la historia. No, te determina para dónde va la cosa. ¿Sí? No es lo mismo haber iniciado el proceso de independencia que todavía seguir siendo una colonia española. ¿Se entiende? Esto parece una locura hoy que yo te estoy diciendo. Bueno, todavía hay colonias inglesas, así que tanta locura no debería poder ser. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los hechos históricos que vamos a tomar para hacer este análisis son los hechos históricos que tienen la trascendencia de que ese objeto histórico ha de alguna forma condicionado al punto de lo que hoy somos como continente. ¿Bien? Entonces vamos a tomar esos hechos históricos, vamos a tomar esa mirada que hoy nos ha condicionado. Entonces no vamos a hacer una mera cronología de situaciones y hechos
por solamente hacer una cronología de ello. ¿Sí? Eso me parecía importante. Entonces, la pregunta sería, desde la óptica de los derechos humanos, estamos viendo los derechos humanos en América Latina, ¿no? O sea que desde el lugar que nos paramos es precisamente desde ese lugar de análisis. Entonces yo digo, desde una mirada de los derechos humanos y protectoria de los derechos humanos, ¿qué rasgos del proceso histórico en el continente fueron de trascendencia para llegar al punto actual? Para que nosotros nos podamos parar y podamos explicar algunas de las cosas que nos han sucedido, que nos suceden y que posiblemente tengan influencia también hacia el futuro. Entonces ahí Zaffaroni dice algunas cosas que me parecen muy interesantes. Dice, bueno, para poder establecer un sistema de conquista y dominación, hubo que establecer una cultura aniquiladora de los derechos humanos. Si hablamos de derechos humanos, para poder someter y dominar y conquistar, no vamos a negativizar a los españoles, digo, como cualquier cultura conquistadora, cualquiera. ¿Sí? Para conquistar, someter, dominar, hegemonizar, se implementó una posición aniquiladora de los derechos humanos. Y esto, dice Zaffaroni, se implementó por lo menos en 3 etapas, que a mí me parece interesante percibirlo. ¿Y por qué? ¿Por qué se tuvo que implementar en 3 etapas? Porque lo que había que hacer también era aprovecharse de la riqueza de lo que se estaba conquistando. Y esto uno podría decirlo en estos términos en la actualidad. Si yo me quiero aprovechar de la riqueza de alguien, lo que menos hago es valorar lo que existe. Lo que tengo que hacer es disminuirlo, es someterlo, es culturalmente disminuirlo también para poder tener una impronta avasalladora sobre eso. Porque lo que quiero hacer es quedarme con eso, no quiero compartirlo ni quiero fomentarlo. Entonces, dice, esa necesidad de sometimiento tenía que cumplir primero con un primer escollo, que era el sometimiento. Ese sometimiento tenía que tener algún tipo de justificación. Ese sometimiento, en una primera instancia, para tener un tipo de justificación, dice Zaffaroni, tuvo una justificación religiosa, teocrática, más precisamente. Esa justificación teocrática tenía que lograr explicar y fundamentar la inferioridad de quienes habitaban esa tierra que tenía que ser conquistada y explotada. La inferioridad de quienes explotaban esa tierra era la inferioridad de los llamados, en aquella oportunidad, los indios, los indígenas, los aborígenes. Para justificar esa inferioridad con este objetivo, hubo un recurso religioso. Y hubo un recurso religioso que yo mencionaba hoy, Bartolomé de las Casas, Sepúlveda, que también tuvo una división de esas características. Hubo un recurso religioso que planteaba que los indígenas, los aborígenes, tenían una ignorancia sobre la palabra de Dios, que nunca la habían conocido, porque estaban en otro continente. Entonces, eran inferiores, pero por ignorantes, porque nunca habían accedido a la palabra de Dios. Y por otro lado, eran quienes entendían que en realidad eran inferiores porque eran apóstatas de Dios. Es decir, lo habían conocido, ahí Mariano tenés el volumen prendido. Es decir, Mariano se está cocinando ya. Es decir, lo que decían lo que decía la otra parte teocrática, que también fundamentaba lo mismo, era la apostasía desde el lugar de habían conocido a Dios, pero lo habían repudiado. Esto tiene que ver con alguna fundamentación que cuando los españoles llegan a México, como hoy sabemos, los vikingos habían llegado ya a tierras de América Central, y entonces había alguna justificación de que habían sido evangelizados, y esa cultura inferior había repudiado a Dios.
Las consecuencias no eran muy distintas, los sometimientos sí, digamos, ¿no? Yacu, dale. Había una mirada. Bajá, bajá, dale. Vení. Mariano Maffioni, ¿me escuchás? Mariano. Ahí estamos, gracias. Entonces, les decía, había la mirada de una inferioridad por ignorancia, se era más benevolente, pero ser inferior, o una inferioridad por apostasía, se justificaba, incluso Sepúlveda lo va a justificar, la esclavitud y el sometimiento a tormentos de los indígenas precisamente por ese rechazo de la palabra de Dios. Pero en las dos condiciones, en esa fundamentación teocrática, los indígenas eran inferiores. Es interesante esta condición de la inferioridad, porque da un argumento para explicar y fundamentar por qué yo tengo derecho a. Esa condición de inferioridad teocrática luego va a tener alguna necesidad, con el avance de la ciencia, de ser racionalizada. Entonces, en una segunda etapa, los apóstatas, aquellos que habían rechazado la palabra de Dios porque la habían conocido, van a ser más explicados desde la ciencia, desde la degeneración de la raza. Y los ignorantes, que era esa condición más benévola, pero inferior aún, iba a ser en todo caso una, digamos, condición de todavía no evolución de la raza, o degeneración, porque venían de la apostasía, o falta de evolución de la raza como un estado intermedio, como ese famoso eslabón perdido. Lo cierto es que la sociología positivista de comienzo y la antropología antes van a seguir justificando desde la ciencia esa inferioridad del indio, esa inferioridad del nativo, del aborigen. Entonces vemos que la inferioridad claramente sirvió para mantener ese status quo de sometimiento. Esa inferioridad, es importante decirlo, fue una condición esencial para lo que luego vamos a conocer como el proceso de industrialización de Europa, que luego va a denominarse como el proceso de revolución industrial. Esas dos etapas previas fueron claramente necesarias, porque ustedes habrán escuchado decir muchas veces, bueno, lo que le pasó que América Latina no tuvo su revolución industrial. Sí, América Latina participó de la revolución industrial. Si no, ¿de dónde se creen que salió la materia prima y el oro y la plata como medios de pago para la revolución industrial? Participó, lo que pasa es que se llevó la peor parte de esa revolución industrial. Pero no es que no participó de la revolución industrial, lo que pasa es que no tuvo los beneficios de la revolución industrial, lo que pasa es que no se industrializó la industria manufacturera, pero sí que participó, porque si no, no hubiera sido posible esa revolución, sin esa materia prima y sin esos medios de pago. A esa segunda etapa de consideración de la inferioridad, es interesante porque luego, en el proceso de la revolución industrial y de industrialización, y ya con un avance de la ciencia que empieza a tener que empezar a soltar esa condición de falta de evolución de la especie, porque habían nacido en América, porque se dificultaba, digamos, el sostenimiento de esa mirada. Entonces, lo que va a venir ahí es un nuevo poder mundial, una nueva concepción, una nueva ideología que va a intentar sostener esta inferioridad y que la va a hacer ya no desde lo teocrático, ya no porque ya se queda sin recurso para sostenerlo desde la ciencia como una condición de falta de evolución racial, sino que lo va a hacer precisamente nuestro nuevo concepto, nuestro nuevo poder mundial, desde la teoría de la dependencia. Entonces, se es inferior porque necesita depender de ese poder central que fue el que se participó de esa revolución industrial y que se desarrolló. Entonces, en esta tercera etapa, la inferioridad va a estar justificada por esa necesidad de estar controlado, gobernado desde afuera, porque los países desarrollados podían guiar, acompañar el proceso
casi con una mirada unilineal de la historia, ¿no? Digamos, como que nos faltó a nosotros la revolución, entonces nos iban a acompañar a proceder de esa revolución, casi que nos faltaban los señores feudales, los castillos, digamos, una mirada que la historia tiene que pasar por un lado. Si no pasa por ese lado, entonces te quedaste afuera, te faltó una parte, como que hay una sola forma. No sé si ustedes han visto esto, pero parece ser que la historia hay una forma de desarrollarla, que es obviamente la europea. Si vos no te desarrollaste de la misma forma, si tus acontecimientos históricos no evolucionaron de la misma forma, entonces te quedaste trunco. No es que tenés otra historia, no, te quedaste trunco, porque la historia es esta. Es muy interesante eso porque se ve a diario. Entonces les decía, en esta tercera etapa, ese nuevo poder mundial tiene que supervisar a estas naciones inferiores, compuestas por inferiores. Porque ya vimos que estábamos compuestos por inferiores. Lo dijo primero la religión, después nos lo dijo la ciencia. Entonces estaban compuestos por inferiores. ¿Y cuál fue el instrumento interesante que aparece ahí para ese gobierno de esa inferioridad? Bueno, las minorías criollas ilustradas, las élites de cada uno de esos pueblos que en muchos casos fueron más brutalmente represivas que lo que habían sido en la etapa de la conquista. Y entonces ahí aparece un nuevo mecanismo a partir de esas minorías criollas ilustradas, que son las que se van a, digamos, constituir dentro de esa mirada del poder central y que van a tomar, sin lugar a dudas, una cultura europeizante. Entonces, todo lo que debía hacerse en espejo a lo que había pasado en Europa. Cualquier reflejo, cualquier similitud, mejor dicho, más que reflejo, cualquier similitud con la actualidad, diría el dicho, es pura coincidencia. ¿No? Es interesante porque no se llega a que hoy una cantidad de nuestra población diga, no, el problema de la Argentina son los argentinos, como ese meme que decía, se fue de Argentina siendo cardenal, llegó a Europa y se convirtió en papa. ¿No? Parecía ser que esta cosa de que acá, una cosa muy enquistada, de poco más una población de subnormales, y que cuando vos pegás el salto al charco, es una cosa que todo florece. Bueno, hay que ver un poco la historia de esa vulneración de derechos humanos para ver cómo hoy vos constituís una mirada social de estas características y encima tiene legitimidad social y comunitaria. Porque si, nada obtiene legitimidad de la noche a la mañana. Hay que constituirlo, hay que anclarlo. Bien, hay que sostenerlo en el tiempo, hay que fundamentarlo de distintas formas. Y a mí me parece interesante esto que nos dice Zaffaroni. Me parece tan interesante que Zaffaroni considera como parte de una vulneración de derechos humanos en América Latina que se haya querido romper la identidad latinoamericana como tal. Entonces a nosotros, los argentinos, los uruguayos, bueno, no, porque nosotros somos más europeos, viste, que venimos más, esa cosa de no poder constituir una América Latina que haya atravesado problemas de la misma forma, que hayan sido sometidos de la misma forma. Zaffaroni dice algo interesante, que lo decía Fernando Cardoso, que fue presidente de Uruguay, de Brasil, Fernando Cardoso, antes que Lula, que es la primera presidencia de Lula. Fernando Cardoso tenía la teoría de la dependencia. Fernando Cardoso decía algo que yo comparto, no es un problema de coyuntura los problemas que tiene Latinoamérica, es un problema de estructura. No es un problema de, una crisis. Bueno, la crisis no es un problema en sí mismo. Hay algo que provoca esa crisis. La desigualdad en el continente. Hay algo que estructuró esa desigualdad y que pese a muchos intentos no se termina de romper. No es un problema coyuntural, es un problema estructural. ¿De dónde viene esa estructura? Es lo interesante para nosotros desde esta perspectiva de derechos humanos. ¿Vamos bien? Voy muy acelerado, si quieren. ¿Vamos bien? Vamos, seguimos. Bueno, entonces, esta nueva concepción también incluso
decía Zaffaroni, es una vulneración de derechos desconocer la identidad de América Latina. ¿Bien? Es una vulneración de derechos humanos querer sostener y argumentar de forma reiterada que América Latina o los países en particular de algún momento quedan aislados del mundo. ¿Han escuchado esto? Aislados del mundo. ¿No? Como que esa inserción al mundo es a través de esta cultura que se ha venido sosteniendo a lo largo desde la conquista hasta nuestros días, donde para incorporarte al mundo hay un poder central al cual tenés que incorporarte. ¿Desde qué lugar? Desde un lugar de un saber central, no desde cualquier saber. No desde un saber popular, de un saber democrático, de un saber comunitario. Hay un saber que es al que vos te tenés que incorporar. Es un saber que ha venido siendo moldeado. Raúl Zaffaroni dice, de las agencias del poder central. ¿A qué se refiere cuando habla de las agencias del poder central? Las que dicen cómo es el saber y cómo está constituido. Y las que no entran dentro de ese parámetro quedan por fuera. A ejemplo, digamos, uno podría decir todo lo que tiene que ver con una cuestión de, digo, por ejemplo, cuando hablamos de arte, no sé si alguna vez se lo planteó, cuando hablamos del arte, una estatua, un cuadro, ¿no? Una pintura, arte. Cuando es algo que surge por fuera de esos parámetros, que lo han hecho la cultura quechua, que tiene raigambres y vertientes en culturas originarias, en el interior de nuestro país fuertemente, eso ya no es arte. Eso ya es artesanía. Hay como un subvalor ahí. ¿Por qué? Si evolucionó desde el hombre y la mujer de las cavernas hasta nuestros días, la pintura en un cuadro. Eso es arte, ¿y por qué si se hace a través de una vajilla, eso es artesanía? ¿Dónde está? ¿Quién marcó ese desacople para abajo? Y esto está naturalizado. Entonces, así como marco esta situación, cuando hablas de la autoridad para decir tal cosa, pareciera ser que hay unas agencias oficiales que pueden decir tal cosa y otros saberes que son saberes subvaluados, que no están como legitimados para decir tal cosa. ¿Sí? Entonces, a eso Zaffaroni llama las agencias oficiales del saber, ¿no? Y pone en crisis esta idea. Muchas veces, ¿a dónde responden estas agencias oficiales del saber? ¿A qué constitución, de qué mirada, de qué forma responden esas agencias del saber? Y por eso es que el sostenimiento de esa inferioridad hoy nos condiciona. ¿Vieron que yo les decía, elijamos el objeto de estudio histórico que tiene trascendencia a nuestro ser en la actualidad? No el vuelo del pájaro y entonces el conquistador miró al horizonte. Bueno, no, la verdad que, salvo cuando el conquistador exterminó toda una población, no tiene mucha trascendencia el vuelo de ese pájaro. Ahora, cuando esos actos tuvieron esa incidencia en ese momento histórico que ha trascendido a nuestro ser, tiene una trascendencia importante. Y entonces, en ese punto, yo digo, es importante analizar ese nivel de sometimiento, porque hoy tiene trascendencia a nuestro ser. Hoy nos determina. Hoy hay una direccionalidad política para un lado o para el otro. Si quedamos afuera del mundo, cómo nos ven, a quiénes deberíamos responder, qué nos debería importar qué dice quién. ¿Existe una unidad latinoamericana como entidad o no es importante esa entidad latinoamericana? ¿Sí? Yo les decía de la OEA. La OEA, Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es la atención que tiene la OEA como Organización de Estados Americanos? ¿Cuál es
la cosa rupturista que tiene esa organización hacia adentro. La cosa que digamos, se desacopla del conjunto, de todo el resto. Lo que es distinto y está dentro, pero como es distinto, condiciona enormemente. La Organización de Estados Americanos está integrada por Estados Unidos. ¿Alguien puede tener una duda que es la potencia mundial? Es la potencia mundial, no hay ninguna duda. Después veremos qué pasará con los chinos dentro de 100 años, pero hoy es la potencia mundial. Es lo mismo que se sienten a discutir Bolivia, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, que en esa misma mesa esté la potencia mundial como un actor discutiendo en esa misma mesa. No, no es lo mismo. Nunca puede ser lo mismo. Porque lo que diga Estados Unidos, lo que haga, lo que mire, lo que observe, lo que deje de decir es un montón. Entonces, se han intentado otros proyectos, la UNASUR, por ejemplo, de constituir espacios más transversales, no tan desequilibrados. ¿Sí? ¿Por qué no se puede constituir eso? ¿Quiénes ponen en discusión esa constitución? Bueno, hay una mirada que pone en discusión. Entonces, es importante analizar esa tensión de los derechos humanos en América Latina a nuestros días. Es importante. ¿Por qué? Porque define mucho de nuestro presente y de nuestro futuro. Y es tal la negación a esa identidad latinoamericana que Zaffaroni dice algo muy interesante. Dice, Europa se constituye como Europa, como continente europeo, a partir del descubrimiento de América. Eso le da identidad a Europa. Recuerden que el español llega a Europa cuando recién estaban recuperando la península ibérica del Imperio Otomano. Era difícil pensar continente europeo que había estado por siglos invadido por ejércitos y población y cultura y economía que venían de Asia. ¿Cómo hacías para diferenciar eso tan claramente? Sin lugar a dudas, Europa se constituye como Europa, como identidad europea a partir del descubrimiento de América, es a partir del otro que logra esa constitución. Ahora, América es la que termina siendo debilitada en su propia identidad. Hegel ha llegado a decir que América no tenía historia, pero tenía futuro. Es decir, llegó a desconocer la historia latinoamericana, diciendo, bueno, no, es un continente con futuro. Pero como que todo esto no pasó, no incidió, ¿sí? No la condicionó de cara a ese futuro. Es una cuestión que me parece interesante, que ahí también Zaffaroni pone en discusión, y él dice, es tal el punto de que llega a constituirse la historia europea como la única historia. No está tan errado, ¿eh? ¿No les parece? Digo, cuando vemos la historia universal, ¿la recuerdan? La que estudiamos, la que hacen referencia a los diarios, la televisión. ¿No parece muy distinto pensar que esa historia termina siendo la historia europea como la única historia de trascendencia para repensar nuestra actualidad, nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro? ¿Sí? Así que esa tensión ahí está claro que también ha sido vigente. Y entonces, todo esto también nos permite sostener esa afirmación que hace Raúl Zaffaroni, que dice, la historia de los derechos humanos en América Latina es la historia de su constante vulneración. La historia de los derechos humanos en América Latina es la historia de su constante vulneración. Desde el momento de la conquista, que ¿por qué nos paramos en la conquista? Porque elegimos el objeto histórico que nos ha llevado al condicionante actual, ¿no? Si las culturas milenarias no hubieran sido exterminadas, muy probablemente estaríamos viendo
el crecimiento del imperio incaico y la forma de gobierno, porque hubiera llegado hasta nuestros días. Ocurre que esa cultura, esa forma de gobierno, esa sociedad, prácticamente fue exterminada, y es poco lo que ha condicionado de cara a nuestro presente. Y sí lo ha hecho la cultura y la sociedad que produjo ese exterminio. Entonces, decía, esa mirada de la historia es una mirada que en todo caso nos tiene que permitir comprender la estructura del poder y de dominación actual. Y los derechos humanos tienen mucho de esto. Los derechos humanos deberíamos poder nosotros en esta cursada tener una mirada siempre crítica incluso de lo que aprendemos en otras partes de esta misma facultad, en otras materias de esta misma facultad. ¿Por qué? Porque hay algo que la filosofía de derechos humanos debería no bajar la bandera, que es ser rupturista con una mirada establecida, por lo menos una mirada crítica, por lo menos aportar una mirada disonante a lo que el derecho ha venido construyendo todo este tiempo. Esa mirada crítica que deberíamos poder abrazar al momento del análisis, del estudio de los derechos humanos, después cada cual sacará sus propias conclusiones, digamos, esto es así de claro, digamos, ¿no? Después cada uno tiene su propia cosmovisión. Pero esa mirada crítica de los derechos humanos es para el análisis de la historia de los derechos humanos y para todo lo que hagamos de mirada al futuro. Yo, ¿por qué lo tengo presente para tomarlo en una o dos clases? ¿Por qué quería plantear el otro día lo de Afganistán? Porque si vos no lo ponés en discusión desde una mirada de derechos humanos, tratando de romper una única mirada unilineal, lo más fácil es subirte a esa mirada. Y a mí mi preocupación hoy es esa generalización sobre el mundo musulmán, que luego termina legitimando acciones sobre el mundo musulmán, no sobre Afganistán, sobre los talibanes. Después lo vamos a retomar a eso. Pero lo mismo me parece interesante plantear en cualquier perspectiva de análisis sobre la actualidad. Por eso yo les decía en la primera clase, hablar del voto femenino hace 100 años era ir en contra, era como la del salmón, digamos, ir en contra de la corriente. No es que vos, en el momento que pones una perspectiva de derechos humanos, todos piensan igual que vos. No, es todo lo contrario. Generalmente, cuando vos instaurás una mirada novedosa, protectoria de derechos, es una punta de lanza para empezar a construir los consensos para ese lugar. Y generalmente lo empezás a hacer en soledad. Todo lo contrario, no es que están todos de acuerdo cuando eso se plantea. Por eso es tan importante tener esa capacidad, porque si no, nunca hubiéramos puesto en discusión la esclavitud en la humanidad. ¿No? Y acá siempre se hizo así, digamos. Yo, en mi estancia había gente negra que era esclava, y mis hijos van a seguir teniendo gente negra que es esclava. Digamos, nadie lo pondría en discusión, si no lo podríamos poner en discusión. Alguien en algún momento lo tuvo que poner en discusión a eso. Y así, todos los avances que la humanidad ha tenido en términos de derecho. Bien. Entonces, bueno, continuando con esto. Che, seguimos bien, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, sí, yo quería hacer una pregunta. Perdón que Dale. no pude levantar la mano antes, pasa que en realidad no me aparece la opción de levantar la mano, no sé por qué, no la estaría viendo. La pregunta era más allá de esta mirada eurocentrista que hay de los derechos humanos. ¿Hay un aporte real de los países americanos en cuanto a concreto, en cuanto a derechos humanos? ¿Hay un aporte que hayan hecho? Muy bien. Bueno, es interesante porque, ¿qué pasó durante todo este proceso? Pasó que ese proceso de industrialización, que nosotros decíamos de la revolución industrial, pre-revolución industrial y posterior a la revolución industrial, tampoco es cierto que para toda la población europea fue de la misma forma. Tampoco es cierto que solamente dejó afuera de las ganancias de esa revolución industrial al continente latinoamericano, que se llevó la peor parte, y el resto la pasaron todos bien. No, también hubo gente que la
que quedó excluida de ese proceso. También hubo mano de obra barata, también hubo propietarios de la tierra cuyos valores se depreciaban porque las manufacturas tomaban otra dimensión. ¿Qué pasó con toda esa población? ¿Alguien sabe qué pasó con toda esa población europea que fue quedando afuera, que se fue cayendo del sistema, por decirlo así? ¿A Supongo que dónde habrán fueron? emigrado a América Latina. Claro. ¿A dónde emigraron? A América. Emigraron a América. Entonces, esa emigración europea, pese a que nuestros próceres, algunos de nuestros próceres la veían como lo mejor que nos podía pasar, también es cierto que esa migración europea es una migración de poblaciones excluidas, en gran medida, de poblaciones que quedaban por fuera del sistema del reparto de la riqueza, de poblaciones rurales, de la primer oleada inmigratoria, en gran medida de la República Argentina, tuvo que ver con, lo dice Zaffaroni en una parte, los nuevos cristianos que le desconfiaban un poquito la cosa y escapaban de Europa. ¿Quiénes eran los nuevos cristianos? Los judíos que tenían que renunciar a la condición de judío y decir y manifestar que aceptaban el catolicismo. Porque miren esto qué particularidad. Los moros, musulmanes, la conquista de la península ibérica por parte del Imperio Otomano fue mucho más permisivo a la diversidad religiosa que lo que fueron los reyes católicos con posterioridad con la recuperación. No pareciera ser que hoy eso se acuerden muchos. Si no, no existiría la Inquisición, que todos de alguna forma algo han escuchado, aunque sea de una peli, la Santa Inquisición. ¿Por qué marco esto? Porque después de la recuperación de la península, cantidad de la población judía de la península ibérica tuvo que emigrar porque la Santa Inquisición los mandaba al tormento y a la tortura. ¿Sí? Entonces, hubo toda una inmigración en esa primera oleada como en la segunda oleada inmigratoria, que era una gran cantidad de esa población expulsada. Esa población expulsada, con esa población sometida latinoamericana, generaron lo que Vidal Campos habla del sincretismo. Algunos y algunas por ahí han escuchado alguna vez hablar de una mirada, un crisol de razas se ha utilizado. Antiguamente, cuando incluso se hablaba de razas, ¿no? El crisol de razas se nos decía cuando éramos chiquitos. Bueno, Vidal Campos lo dice mucho más inteligentemente, un proceso sincrético, dice Vidal Campos. Raúl Zaffaroni, sincrético. ¿Qué sería ese sincretismo? Sería la conjunción de esas marginalidades, ¿sí? De esas poblaciones sometidas y expulsadas del continente europeo, que fueron procesos migratorios, de esas poblaciones sometidas y conquistadas del continente americano, que generaron un proceso sincrético enriquecido, que es precisamente una cosmovisión que es rupturista a ese proceso que decía al comienzo Eugenio Zaffaroni, de una cultura de la revolución industrial, una cultura aniquiladora de los derechos humanos. Esto no es que hoy gobierna los países de América Latina. Este es un proceso. Esto que Raúl Zaffaroni comenta es un proceso. Es un proceso que subyace, es un proceso que le da esperanza a un continente con muchísimos conflictos y con muchísimas tensiones y con desigualdad y con violencia. Pero lo que sí dice es, si hay una esperanza en este continente, es precisamente como la amalgama de esas culturas, que claramente fueron culturas sometidas por un lado o por el otro, produce un resurgimiento novedoso dentro de la mirada cultural, social, protectoria de derechos en América Latina. Es una, dice él, concentración de cosmovisiones marginales. Pero es una acumulación de esas sucesiones marginales que genera conflicto por un lado y un proceso
sincrético, que él lo ve como un proceso y lo rescata como un proceso positivo y que yo comparto, que es de esperanza. ¿Sí? Que es de una mirada de una cultura de la vida, que es de una mirada de una cultura de países que tienen proyección de desarrollo humano y de crecimiento ante culturas que comienzan en un proceso de repliegue. Él después lo va a decir mucho más adelante, si ustedes quieren ver, él tiene mucho escrito sobre una mirada, digamos, muy osada, si se quiere, y claramente muy novedosa, que tiene que ver todo con la madre naturaleza, la madre tierra. Bueno, él últimamente, las últimas publicaciones que ha tenido, si a alguno le interesa, ha hablado de los derechos excediendo al ser humano como portador de derechos, ¿sí? Pero ya en estos artículos comienza a tener una mirada de lo que él plantea como una perspectiva de un nuevo proceso de vida, de un nuevo proceso de empuje y de desarrollo. Entonces ahí sí encontramos alguna trascendencia importante. Y después, yo decía algo también el otro día, hemos como olvidado que las distintas culturas traen consigo, arrastrando desde sus orígenes, distintos niveles y análisis protectorios del derecho a la vida. Perdón, ahí veo una conversación, pero no la estoy entendiendo. Bueno, cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? Digo, está una mirada de condición de vida digna que todas las culturas han traído, y las culturas milenarias más. ¿Sí? Nosotros hoy, digamos, hemos pegado saltos que han dejado partes de nuestra parte identitaria como comunidad olvidada. Es decir, la cosmovisión, que también se la ve como folclórica, del respeto a la tierra, es una cosmovisión que pareciera que no queda muy lejos de volver a ser repensada y reinterpretada a esta sociedad occidentalizada, modernizada. Porque si esa concepción no aparece, pareciera ser que el mundo en algún punto, la humanidad tal cual la conocemos, se va a terminar agotando. Digo, en Estados Unidos hace 3 meses que está ardiendo una parte de California y no la pueden apagar. Algo va a empezar a pasar, ¿no? Hay algunos analistas que piensan en el medio ambiente, dicen el agotamiento de recursos y el producto y las consecuencias de ese agotamiento de recursos no es paulatino, es exponencial. Yo recuerdo que había un autor que decía, si nosotros tomamos un estanque, ¿qué significa exponencial? Si nosotros tomamos un estanque y le tiramos, decía él, un romántico, un pétalo de rosas, exponencial significa que al otro día va a haber 2, al otro día va a haber 4, al otro día va a haber 8, al otro 16, al otro 32, y cuando llegue a la mitad de ese estanque, al otro día va a estar lleno. Y dice, pensemos el agotamiento de recursos desde ese lugar. No es que nos van a avisar con tiempo. La problemática del deterioro del medio ambiente es exponencial. Para cuando te haga el clic, vamos a estar a mitad de tanque. Y después ya estamos llenos, ¿no? Lo que quería reflejar en términos de la lesión. Bueno, digo, esa cosmovisión, esa mirada sobre el cuidado del medio ambiente, que es una cultura originaria y milenaria, absolutamente interrumpida, de cuajo, cortada. ¿Por qué? Porque hay una cultura depredadora necesaria para evolucionar un sistema como el que hemos tenido en términos económicos y sociales, ¿no? Bueno, pareciera ser que esa cultura o viene, o nos extinguimos, digamos, o la entendemos, o la empezamos a comprender, o la empezamos a incorporar, o de alguna forma esto se agota. Porque no, digo, hay que ver las inundaciones, las sequías, los incendios,
Digamos, no hay que ser un genio, digamos, para darnos cuenta de esto. Entonces, ahí me parece que cuando yo hablaba del saber central y el saber popular, me parece que hay que ver si podemos volver a ese saber popular. Es importante volver a ese saber popular. ¿Cómo se vuelve a ese saber popular? Recuperando esos saberes que fueron olvidados, coartados, ninguneados, silenciados. ¿Sí? Y desarrollar procesos de reinterpretación a partir de esos saberes. ¿Sí? De ese saber popular. Finalmente me parecía importante decir esto. Esa civilización industrial, termina concluyendo un poco Raúl Zaffaroni, es una civilización, es una cosmovisión agotada. Esa civilización industrial que deviene del proceso de revolución industrial es una cosmovisión agotada. Requiere modificar esa cosmovisión para darle supervivencia en el futuro a la humanidad. Y también, dice él, algo que yo diría banco mucho, que es cómo a partir de una mirada crítica en esta línea de interpretación que estamos elaborando, también salimos un poco de una mirada instrumental de los derechos humanos hacia una mirada material de los derechos humanos. Nosotros en América Latina estamos muy bien en la mirada instrumental de derechos humanos. La mayoría de los países latinoamericanos han suscrito todos los tratados internacionales de derechos humanos, los internacionales y los regionales. Ahora, la disociación entre esa instrumentación de los derechos humanos, por eso digo mirada instrumental, y la aplicación de esos derechos humanos en la práctica, en lo concreto, es muy grande. Esa diferencia, esa brecha es muy grande. Entonces, el objetivo es poder materializar esos derechos humanos, que por supuesto es indispensable y es necesario esa instrumentación, pero que claramente esa instrumentación no la ha garantizado por sí solo. Porque precisamente, si hay algo que nosotros deberíamos soltar, abandonar, dejarlo ir, a este concepto del fetichismo del derecho, de que parece ser que responde a todos nuestros deseos cuando yo lo positivizo en una norma. Y es importante positivizar alguna norma. Pero si no hay organización popular, si no hay saber popular, si no hay una nueva cosmovisión, si no hay una estructura que pueda condicionar a ese poder enquistado durante 500 años para poder plantear una mirada diferente, es muy difícil que solamente con esa positivización jurídica puedan producirse grandes modificaciones en términos de protección de derechos y de promoción de derechos humanos. Esto que les decía yo, para finalizar, como título, desde esta mirada, la historia de los derechos humanos en América Latina es la historia de su constante vulneración. Y la forma de desandar ese camino es claramente recuperar eso que se ha visto interrumpido por conquistado, por sometido o por constituido como un saber central determinado que nos ha puesto en el lugar que aún perdura de esa inferioridad que requiere una constante supervisión y mirada de lo externo que nos diga cómo hacer, qué hacer y otra vez, y qué camino seguir, que es lo más preocupante de todo esto. Si Corea se desarrolló así, tenemos que hacer lo mismo que hace Corea. Y capaz que somos un poco distintos en historia, en cultura, socialmente, que un país como Corea. Digo, capaz de onda, capaz que podemos empezar a pensar que tenemos algunas diferencias que no haría que podamos recorrer el mismo trayecto. ¿Y por qué nos parece distinto cuando lo vemos con algún país europeo? ¿Por qué nos parece que, como muchos de nosotros tenemos alguna ascendencia europea, no, entonces somos
somos iguales porque nos parecemos más o menos un poquito. Bueno, no, porque las estructuras sociales, culturales, no se constituyen por quién vino de Europa o quién no vino de Europa. El lugar que el continente europeo ocupó en ese desarrollo industrial, ese lugar estructural que ocupó, no significa que después vos puedas hacer como que eso nunca hubiera ocurrido y te posicionás de otra forma distinta. No, porque nosotros no podríamos haber desarrollado o teníamos la economía, no sé, de Francia. Sí, lo que pasa es que a Francia no la conquistaron durante 500 años, no le sacaron todos los recursos, no la subdesarrollaron para quedarse con el oro, no sometieron a su población originaria y después se retiraron y dejaron pavada de lío y de problema estructural en el continente. Entonces es difícil pensar que nosotros podíamos, de la misma forma, por eso digo la mirada unilineal de la historia, que nos puede reflejar de esa misma forma. Digo, dos miradas, sepamos todo. Podemos hacer un análisis de los tratados, los convenios, las constituciones, y eso es una forma de ver la historia de los derechos humanos en América Latina. Yo les propongo esta mirada, este artículo de Eugenio Zaffaroni, que es muy interesante, que es para que sea leído por estudiantes de la universidad, ¿sí? Y que nos plantea una cosa distinta. ¿Bien? Bueno, ¿alguna cosita más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Intercambio? ¿A favor? ¿En contrario? Disculpe, ¿No? doctor, ¿puedo hacer una pregunta fuera del Dale, tema? dale. ¿Qué medios de comunicación recomienda usted para, o sea, algo neutro para saber lo que está pasando en el mundo y que no tenga la visión normal de la que vos estabas hablando en contra? No, no hay neutros, ninguno, absolutamente ninguno. Por eso es importante leer todo, lo más que se pueda, y si tengo poco tiempo, leer lo más dispar posible, pero no hay neutro. No existe, digamos, desde la Constitución misma, la posibilidad de que una expresión no tenga un bagaje ideológico detrás. Ni la de un medio de comunicación, ni la de un periodista, ni la de un juez, ¿no? Es interesante empezar a incorporarlo, o una jueza. No existe esa neutralidad. Después, puede ser, sí, que se haga un esfuerzo para mantenerse tanto en una sentencia como en una opinión periodística dentro de la mayor posibilidad de objetividad a los hechos. ¿Sí? Posible, entonces yo puedo presentar una noticia tratando de contar lo más objetivamente posible los hechos, o puedo ir haciendo calificaciones y adjetivaciones todo el tiempo. Bueno, digamos, eso hay medios de comunicación que ustedes lo pueden ver de un lado, del otro, que lo hace. A mí me parece que lo más interesante es poner en nosotros, digamos, como quien tiene la posibilidad de acceder a la universidad pública, que es una muy pequeña, porque nosotros acá nos vemos todos, nosotros pensamos que somos un montón. En la población, por suerte en Argentina es mucho más que cualquier otro país de Latinoamérica, incluso de muchos países europeos, pero es cierto, es una pequeña población de nuestra población. Entonces, quien tiene la posibilidad de acceder a la universidad, como mínimo lo que debería plantearse es ponerse en crisis todo el tiempo el conocimiento. Porque si no es muy fácil agarrarte las 3 o 4 cosas que te convencen, porque fueron lo que aprendiste en tu casa todo el tiempo, y no salirte de ahí. Entonces, digamos, como se decía antes, atamos una vaca en la puerta de la facultad y a los 5 años y medio le damos un título y no pudo elaborar nada distinto a eso. Lo interesante de la universidad es que nosotros podamos poner en crisis para un lado, para el otro. Leamos autores que no compartamos. Eso es
desafío interesante, es muy cómodo, sino el conocimiento, solamente afianzando lo que creemos, lo que ya pensamos. La verdad que nos vamos con muy poquito. Después puede ser que algunos me digan, oye, pero yo probé toda la materia. Sí, todo bien, digamos. Debería Profesor, dejarnos y un poquito también, más la universidad, sí. no, que no, decía yo, bueno, estaba pensando que bueno, el capitalismo también atenta contra los derechos humanos, tanta desigualdad, tanta riqueza mal repartida, o sea, todo tiene que ver con todo, me parece, no sé. Sí, igual yo creo que no solo el capitalismo, sino cualquier sistema de poder va a ser desigualdad. De concentración de riquezas, obvio, tanta disparidad que hay. Sí, a mí me parece que el problema que nosotros tenemos con, digamos, cuando la tensión este-oeste hasta la caída del muro de Berlín ponía en discusión los dos sistemas. La caída del muro de Berlín lo que hizo fue hegemonizar como el único posible sin ponerlo en crisis. Y el problema es no ponerlo en crisis. Después cada uno de los que están acá tendrá sus opiniones políticas, digamos, entonces yo no quiero ingresar en eso, pero lo digo, el problema es no poner en crisis las cuestiones, el problema es que nos resulte cómodo a los oídos y quedarnos en esa comodidad. Y la verdad que el paso por la universidad pública debería ser un poco más que solamente adquirir conocimientos de programas de materias y no aprovechar la oportunidad para ampliar horizontes, para ampliar miradas. Es muy interesante que ustedes, después de que terminemos esto, por más que sigan pensando lo que están pensando, algo les haya generado una duda. Porque si no, es muy triste la cursada, digamos, si ustedes solamente me van a decir en el examen algunos tratados o algunos artículos de la Constitución, ¿sí? Y solamente se van a llevar eso que lo van a recordar con buena memoria. Digamos, si ustedes lo pueden complejizar a eso, es mucho más interesante. Entonces, me parece que el desafío, en todo caso, va a ser eso. Yo les insisto mucho a que consuman picoteados los medios de comunicación. Realmente les insisto mucho, porque es un gran desperdicio solamente consumir lo que me da comodidad en mi estructura de pensamiento. Es un gran desperdicio. Es mucho más interesante, incluso contrastar para fortalecer argumentos. ¿Sí? Pero es raro que nunca nadie que opina distinto a vos te deje nada de aporte. Es más un problema nuestro, en todo caso, si eso sucede, que del otro que está hablando, de la otra. Profe, consulta, hay cronograma de la materia. No sé la fecha de examen. Sí, sé la fecha de examen. 30 de septiembre, ¿no? 30 de septiembre, exactamente. 30 de septiembre. ¿Qué más querías saber, Pablo, con respecto al cronograma? Pablo Valdeón, ¿algo más te querías saber aparte de la fecha de examen? Se nos cayó Pablo, no está. Así está ahí. Bueno, porque si no es interesante cualquier otra duda de esas características preguntarle a Eduardo, ¿no? Que es el adjunto a cargo y en todo caso él les va a poder evacuar porque en definitiva lo define él, así que vayan a la fuente. Bueno, ¿alguna cosita más? Bueno, bien. Bueno, nos vemos el viernes. Una pregunta. Yo tengo un videíto, no para esto, para la próxima, poquito, de 3-4 minutos. ¿Se corta cuando lo comparten? ¿Han probado? Cuando la cantidad que son y demás, ¿se ven bien? ¿Les han pasado videos? Sí, se ven bien, profe. ¿Se Depende ven de la bien? calidad del wifi, pero sí se ve bien. Bien, ok. Bueno, perfecto. Nada, para la que viene, no para la próxima. Creo que la que viene terminamos el módulo 3. ¿Sí? Bueno, cualquier cosita, pregunto por qué es difícil guiarme con el programa.
A ver, ¿qué te puedo decir ahora, Pablo? Lo que me preguntás en el chat. Hasta la bolilla, hasta el módulo 6 entra el primer parcial es el 30 de septiembre. Cada profesor le pueden preguntar qué les va a dar cada profesor, ¿sí? Y no sé qué más te puedes estar necesitando. Decime, guíame un poco, no se me ocurre qué duda podés llegar a tener. Creo que lo pregunta por una cuestión de leer el tema antes de que lo expliquen. Ah, bueno, conmigo estamos viendo la bolilla, el módulo 3 en orden, ¿sí? La semana pasada vimos los primeros 3 puntos, la que viene, hoy vimos los derechos humanos en América Latina, la que viene vamos a ver el sistema internacional de derechos humanos, que es el último punto de la bolilla 3, ¿sí? Y después vamos a continuar con la 4, en el orden que viene. ¿Ok? Bueno, si a alguno le faltó el link, por favor se lo comparten de donde pueden bajar el material que... Pero igualmente, si lo buscan en Google aparece rápidamente, pero bueno, se los dejé para que lo puedan bajar. ¿Ok? Bueno, buen fin de semana. Que lo disfruten. Chao. Gracias, profe. Buenas noches. Chau, Hasta chau. luego, profe. Gracias igualmente, doctor. Buenas noches. Buen fin de. Buen fin de.